¡Duncan! Es demasiado tarde, mi dama elfa, dijo Falstad. Este hombre ha muerto, pero qué leyenda tan gloriosa deja a su paso. A Veresa le traían sin cuidado las leyendas gloriosas, y tampoco quería transmitir la sensación equivocada de que admiraba a Lord Centerus más allá de lo razonable. Lo único que en realidad le importaba era que un hombre valiente, al que había conocido brevemente, había perecido. En verdad, la elfa se había dado cuenta en el acto, al igual que Falstad, de que cuando Duncan cayó al vacío ya estaba muerto. Aún así, el horror de su trágico fallecimiento la había conmovido en lo más hondo de su ser. No obstante, para consuelo de Veresa, Duncan había logrado algo prácticamente imposible. El paladín le había infligido al dragón una herida mortal que le hacía revolverse en el aire frenéticamente. El leviatán moribundo intentaba en vano sacarse la espada de la nuca, pero le iban abandonando poco a poco las fuerzas. Era solo cuestión de tiempo que el gigante se uniera en las profundidades del mar al hombre que le había sentenciado. Sin embargo, ese dragón suponía un peligro mientras estuviera vivo. Un ala no alcanzó por muy poco al enano y a la elfa. Falstad obligó al grifo a descender para alejarse de los espasmos incontrolados del coloso. Veresa se agarraba con todas sus fuerzas al enano, sin preocuparse ya del destino de Duncan, puesto que sus pensamientos estaban centrados en sobrevivir. Por otro lado, el segundo dragón seguía siendo una amenaza para los grifos. Falstad hizo que su montura ascendiera de nuevo, por encima del otro monstruo, para evitar así que sus terribles garras los atraparan. En ese instante, un jinete de grifos logró escapar de sus fauces por muy poco. Ya no podían permanecer más tiempo en aquel lugar. Indudablemente, el orco que llevaba las riendas del segundo coloso poseía una amplia experiencia en el combate aéreo contra los grifos. Tarde o temprano, su montura alcanzaría a algún enano. Además, Veresa no quería que se produjeran más muertes. «Falstad, debemos huir». «¿Qué más quisiera yo que cumplir sus órdenes, mi dama elfa? Pero esa bestia cubierta de escamas y su jinete no están dispuestos a dejarnos vía libre». Era cierto. El dragón parecía obsesionado con Veresa y su compañero de viaje, probablemente a instancias del orco que llevaba las riendas. Tal vez éste había deducido que si en aquel grifo viajaban dos jinetes, la elfa debía de ser alguien importante. El mero hecho de que dos leviatanes carmesíes estuvieran ahí le hacía plantearse a la forestal muchas cosas. ¿Los perseguían con el fin de que Ronin no pudiera llevar a cabo su misión? En ese caso, el objetivo de aquellas bestias debería ser él, y no ella. Pero, ¿dónde estaba Ronin? A pesar de que Falstad espoleó al grifo para que acelerara, el coloso siguió recortando la distancia que lo separaba. La elfa miró a su alrededor, mas no halló rastro del mago. Volvió a echar otro vistazo, dominada por la inquietud. Esta vez se percató de que no solo había perdido de vista al mago, sino que ni siquiera era capaz de localizar al grifo en que éste iba montado. «Falstad, no veo a Ronin. Ya nos preocuparemos por eso más tarde. Ahora lo importante es que te agarres con todas tus fuerzas». La elfa le obedeció, justo a tiempo. De repente, el grifo trazó en el cielo un arco tan acusado que si Veresa hubiera titubeado lo más mínimo, habría salido despedida. Las garras de la bestia rasparon el aire que la forestal y el enano habían ocupado apenas un instante antes. El dragón rugió presa de la frustración y se ladeó. «Prepárate para luchar, mi dama elfa. Según parece, no nos va a quedar más remedio que plantar cara a ese monstruo». Acto seguido, el enano blandió su martillo de tormenta, y Veresa maldijo una vez más haber perdido su arco. Si bien era cierto que aún contaba con su espada, la forestal, a diferencia de Duncan, no estaba dispuesta a sacrificar su vida por la causa. Además, todavía tenía que descubrir qué le había ocurrido a Ronin. El bienestar del mago seguía siendo su prioridad. Mientras tanto, el orco blandía su hacha de batalla en círculos sobre su cabeza, al tiempo que profería unos gritos de guerra barbáricos. Falstad respondió lanzando un grito gutural. Apenas podía disimular su ansiedad por entrar en combate, a pesar de que antes hubiera mostrado cierta preocupación por el bienestar de Veresa. Como no podía hacer otra cosa, la forestal se limitó a agarrarse con fuerza, con la esperanza de que el enano fuera certero en sus golpes. Entonces, de improviso,
Una silueta del color de la noche se interpuso entre ambos combatientes y se abalanzó sobre el dragón carmesí, lo cual provocó que la confusión se adueñara tanto del jinete como de la bestia que montaba. —¿Pero qué diantres? Fue lo único que alcanzó a decir Falstad. La elfa, por su parte, fue incapaz de pronunciar una sola palabra. Unas alas negras el doble de grandes que las del dragón rojo cubrieron todo el campo visual de Beresa, cuyos destellos metálicos prácticamente la cegaron. Un bramido tremendo hizo que el cielo se estremeciera como si un trueno lo hubiera rasgado, y acto seguido los grifos se desperdigaron asustados. Un dragón de inmensas proporciones quiso morder al más pequeño de color rojo. Unos orbes oscuros y estrechos contemplaron al leviatán de menor tamaño con desprecio. El coloso de aquel orco rugió a su vez. Sin duda, aquel nuevo enemigo que había aparecido súbitamente no era de su agrado. Creo que ya no tenemos nada que hacer aquí, mi dama elfa. Este leviatán es, ni más ni menos, el mismísimo leviatán oscuro. En ese instante, el titán negro desplegó sus alas, y el bramido que, a continuación, brotó de sus poderosas fauces, se le antojó a Beresa una risa áspera y burlona. Una vez más, divisó unos trozos de metal, o más bien, unas placas de metal, que se extendían por casi todo el vasto cuerpo del recién llegado. Si ya resultaba muy difícil atravesar la armadura natural que poseía cualquier dragón, ¿qué clase de metal portaría una criatura como esa para proteger sus ya de por sí impenetrables escamas? La respuesta le vino enseguida a la cabeza: adamantio. Solo dicho material superaba en dureza a esas escamas prácticamente impenetrables, y solo un leviatán colosal se habría sometido a la tortura y agonía que suponía incrustarse unas placas con el único fin de aumentar aún más su poder. —A la muerte —susurró la forestal—. A la muerte. Desde tiempos inmemoriales circulaban leyendas entre los elfos que sostenían que existían 5 grandes dragones, 5 leviatanes que representaban las fuerzas de la naturaleza y las fuerzas arcanas. Algunos identificaban a Alexstrasza, la dragona roja, con la esencia de la vida. De los demás apenas se sabía nada, pues los titanes, incluso antes de la aparición de los humanos sobre la faz de la tierra, habían llevado unas existencias bastante solitarias al estar aislados del resto del mundo. Si bien los elfos habían sentido en cierto modo su influencia y habían tenido que tratar con ellos en diversas ocasiones, esas vetustas criaturas jamás les habían revelado sus secretos. Sin embargo, había un dragón que no se había ocultado nunca ante nadie, sino más bien al contrario, siempre estaba dispuesto a recordar al mundo que su raza era superior a las demás. Aunque en un principio había adoptado otro nombre, él mismo había elegido el sobrenombre de A la Muerte, para dejar así bien claro su desprecio por las criaturas inferiores que lo rodeaban y cuáles eran sus intenciones al respecto. Los individuos de la raza de Beresa, incluso los más ancianos, ignoraban cuáles eran las motivaciones del gigante de ébano. En cambio, lo que sí sabían a ciencia cierta era que siempre había hecho todo lo posible para destruir el mundo que los elfos, los enanos y los humanos habían creado. Los elfos lo llamaban de otra manera, con un nombre que se pronunciaba entre susurros y en una lengua antigua prácticamente olvidada: Shakshash, un apodo corto con múltiples significados, todos ellos siniestros: caos, furia. Era la encarnación de la ira de los elementos, como la furia de los volcanes en erupción o la cólera de los temblores de los terremotos. Así como Alexstrasza representaba los elementos de la vida que mantenían al mundo unido, sano y salvo, A la Muerte encarnaba las fuerzas destructivas cuya única motivación era destrozarlo. Y ahí estaba, flotando ante ellos, intentando, al parecer, defenderlos de otro miembro de su raza. Claro que era bastante probable que A la Muerte no viera así la situación. Las escamas de su oponente eran carmesís, del color de su mayor rival. A la Muerte odiaba a los leviatanes de otros colores distintos al suyo, hasta el punto de procurar que todo dragón rival al que se enfrentara pereciera. Pero el coloso de ébano odiaba por encima de todos los demás a los adversarios que portaban el manto de Alexstrasza. «Esto no puede estar pasando», murmuró Falstad, quien estaba sobrecogido por una vez en su vida. ¿Y yo que creía que ese horrendo monstruo había muerto? La forestal también pensaba lo mismo,
El Kirintor había unido a sus mejores y más poderosos magos humanos con sus contrapartidas elfas para poner punto final, o eso decían ellos, a la amenaza de la Furia Negra. Ni siquiera las placas metálicas que los goblins habían soldado literalmente al cuerpo de la muerte lo habían protegido de los ataques mágicos de los hechiceros. El Leviatán había caído al vacío. Al vacío. Pero ahora, al parecer, volvía a volar triunfante por los cielos. La guerra contra los orcos se había convertido repentinamente en un asunto baladí. ¿Qué amenaza suponían los restos de la horda que sobrevivían en Khazmodan, comparada con la amenaza que suponía este gigante siniestro? El dragón de menor tamaño, que también era evidentemente macho, intentó morder, cegado por la ira, a la muerte. Acercó el hocico lo bastante como para que la bestia negra pudiera haberlo golpeado con su pezuña delantera izquierda, pero, por alguna razón, a la muerte decidió mantener la garra cerrada y pegada al cuerpo. Entonces, le propinó un latigazo con la cola a su adversario, con tal fuerza que el coloso rojo salió despedido hacia atrás, dando vueltas en el aire. Cuando el Leviatán negro se movía, podía divisarse, bajo las rendijas que dejaban al descubierto las placas metálicas al desplazarse, lo que parecía ser una serie de venas repletas de lava que le surcaban tanto la garganta como el torso, y que centelleaban cada vez que rugía. Según la leyenda, si uno tocaba una sola de esas venas de fuego, corría el riesgo de quemarse entero. Algunos decían que eso se debía a una secreción ácida que desprendía el titán, mientras que otros relatos sostenían que se trataba de llamas auténticas. De un modo u otro, tocarlas suponía la muerte. Ese orco es tremendamente valiente o terriblemente idiota, o tal vez ha perdido el control sobre su bestia, señaló Falstad al tiempo que negaba con la cabeza. Ni siquiera yo libraría un combate tan desigual si pudiera evitarlo. Los demás grifos se acercaron. Beeresa apartó la mirada de los dragones que aún se tanteaban y observó a los recién llegados, pero no vio rastro ni de Moloch ni de Ronin. De hecho, su grupo había quedado reducido a ella y 4 enanos más. ¿Dónde está el mago?, preguntó a voz en grito a los demás. ¿Dónde se ha metido? Moloch ha muerto, le comunicó un enano a Falstad. Su montura yace a la deriva en el mar. Para su estatura, los enanos eran increíblemente fornidos y musculosos, por lo que no flotaban muy bien en el agua. Por eso mismo, Falstad y los demás asumieron que el hecho de haber hallado a su grifo muerto era prueba más que suficiente de que aquel guerrero había sufrido un funesto destino. Sin embargo, Ronin era humano, y por tanto, estuviera vivo o muerto, era bastante probable que su cuerpo flotase durante un tiempo al menos. Beeresa se aferró a esa débil esperanza. ¿Y qué ha sido del mago? ¿Lo habéis visto? Creo que es obvio cuál ha sido su destino, mi dama elfa, respondió Falstad, que se había girado hacia atrás para mirar a la forestal. Beeresa no dijo nada más. Tuvo que reconocer que el enano tenía razón. Al menos, cuando se produjo aquel incidente en la fortaleza había tenido motivos para albergar alguna esperanza, pero era imposible que hubiera sobrevivido esta vez. Ni siquiera la magia de Ronin podría haberlo salvado de semejante caída, y estrellarse contra el mar desde esa altura era como estrellarse contra una superficie de roca sólida. Beeresa no pudo reprimir la tentación de mirar hacia abajo y logró distinguir el cuerpo medio hundido del otro dragón rojo. La muerte debía haber sorprendido a Ronin y Moloch al ser alcanzados por aquella criatura que giraba descontroladamente entre estertores de muerte. Solo le cabía esperar que tanto el enano como el mago hubieran perecido en el acto. ¿Qué vamos a hacer, Falstad?, inquirió a pleno pulmón un enano. El líder de los enanos se frotó la barbilla pensativo. A la muerte odia a cualquier guerrero que se oponga a su voluntad. Seguramente vendrá por nosotros en cuanto acabe con esa bestia de menor tamaño. No podemos plantarle cara. Se necesitaría un centenar de martillos de tormenta solo para hacerle una mella diminuta en su piel. Será mejor que regresemos para informar a los demás de lo que hemos visto. Si bien todos los enanos parecían estar de acuerdo, Beeresa se negaba a rendirse tan pronto a las evidencias. Falstad, no olvides que Ronin es mago. Probablemente haya muerto, pero si sigue vivo, si sigue flotando ahí abajo, necesitará nuestra ayuda. Te ruego que me perdones por lo que voy a decir. Qué ingenua eres, mi dama elfa.
Nadie podría sobrevivir a semejante caída, ni siquiera un mago. Por favor, hagamos un barrido por la superficie del mar. Después podré marcharme tranquila. Si no lo encontraban, ella dejaría de estar ligada a su promesa de proteger al mago, y la misión que éste debía llevar a cabo quedaría inconclusa para siempre. A pesar de todo, la forestal sabía que seguramente seguiría sintiéndose culpable, pero no podía hacer nada al respecto. Falstad frunció el ceño. Sus guerreros se lanzaron una mirada que parecía decir: «Estás loco si decides quedarte cerca de la muerte», aunque solo fuera por un breve lapso de tiempo. «De acuerdo», refunfuñó al fin, «pero si lo hago es solo por ti. Solo por ti». Acto seguido se dirigió a los demás. «Regresad sin nosotros. Deberíamos estar pisando los talones en breve. No obstante, si por alguna razón no regresamos, cercionaos de que los demás sepan que ese siniestro ser ha reaparecido. ¡Marchaos!». A la vez que los enanos espoleaban sus monturas para dirigirse hacia el oeste, Falstad conminó a su grifo a descender. Sin embargo, mientras bajaban velozmente en picado hacia el mar, escucharon un par de rugidos salvajes que hicieron que tanto la elfa como el enano alzaron la vista dominados por la inquietud. Ambos dragones rugieron una y otra vez. Cada bramido era más alto y feroz que el anterior. Las bestias esgrimían sus garras amenazantes y agitaban frenéticamente sus colas. Las vetas de fuego que surcaban el cuerpo de la muerte le conferían un aspecto aterrador y casi sobrenatural. Daba la sensación de que se trataba de uno de esos demonios de las leyendas. «Han dejado de tantearse», le explicó su compañero de montura la elfa. «Están a punto de enzarzarse en un combate. Me pregunto en qué estará pensando ese orco». A Beresa el orco le traía sin cuidado. Una vez más, centró toda su atención en la búsqueda de Ronin. Mientras el grifo surcaba el aire, a apenas unos metros del mar, examinaba la zona en vano en busca de algún rastro del humano. Tenía que haber algún indicio que indicara dónde estaba. La desesperada forestal logró distinguir la retorcida forma de la montura muerta del mago a no demasiada distancia de ellos. Vivo o muerto, el mago debía hallarse cerca de aquel cadáver, a menos que hubiera conseguido alejarse del peligro gracias a algún sortilegio. Falstad gruñó. Obviamente, esa era su forma de decir que creía que estaban perdiendo el tiempo. «Aquí no hay nada. Solo te pido un poco más de tiempo». Una vez más, unos gritos salvajes atrajeron la atención de ambos hacia el cielo. La batalla se había desencadenado. El dragón rojo intentó escapar rodeando a la muerte, pero aquella enorme bestia suponía un obstáculo casi imposible de sortear. Sus alas membranosas eran como muros infranqueables que el titán más pequeño no podía atravesar. A pesar de que intentó abrirse paso por una de ellas a llamaradas, a la muerte batió sus alas y se alejó de la trayectoria del fuego, si bien esas llamaradas solo lo habrían chamuscado ligeramente. Al intentar abrasar a su oponente, el enemigo de la muerte bajó la guardia. El gigante de ébano podría haber rasgado con facilidad el ala más cercana de la bestia roja, pero, en lugar de mover la garra delantera izquierda, que tenía en todo momento cerca del pecho, optó por fustigar con su cola al otro leviatán, de tal modo que acabó lanzándolo de nuevo hacia atrás. No parecía que a la muerte hubiera sufrido ninguna herida, pero entonces, ¿por qué se refrenaba? «Se acabó. No pienso seguir con esta búsqueda inútil», explotó Falstad. «Lamento decirte que tu mago se encuentra en el fondo del mar. Tenemos que marcharnos si no queremos compartir su destino». La elfa ignoró sus palabras. Estaba centrada en el dragón negro y su peculiar técnica de combate, que no tenía ningún sentido para ella. A la muerte empleaba la cola, las alas y todas las extremidades menos su garra delantera izquierda. De vez en cuando movía esa zarpa lo bastante como para deducir que aún era funcional, pero siempre acababa acercándola al cuerpo. «¿Por qué?», murmuró. «¿Por qué haces eso?». El líder de los enanos creyó que se dirigía a él. «Porque ya no tenemos nada que hacer aquí salvo morir». Y aunque Falstad no teme a la muerte, prefiere encontrarse con ella cuando él lo decida, y no cuando lo estime oportuno esa abominación provista de armadura. En ese momento, a la muerte, a pesar de tener inutilizada una garra, atrapó a su adversario. Sus enormes alas envolvieron al dragón rojo, y su larga cola se enroscó alrededor de las extremidades inferiores de su rival. Con las 3 zarpas que le quedaban libres,
el leviatán negro infligió numerosas heridas en el torso de su enemigo, de las que emanó abundante sangre. Además, le desgarró la garganta de un zarpazo. —¡Elévate, maldita sea! —le exigió Falstad a su extenuado grifo. —Vas a tener que esperar un poco más para poder descansar. Antes debes sacarnos de aquí. Mientras la bestia peluda ascendía como podía, Beeresa observó cómo la muerte se ensañaba con el pecho de su oponente. De inmediato, brotó de las entrañas del dragón herido una tenue lluvia, compuesta por sus fluidos vitales, que cayó al mar. A pesar de todo, el leviatán carmesí logró librarse de los zarpazos de su rival haciendo un tremendo esfuerzo. Tambaleándose, le propinó un empujón a la muerte y se alejó de él, y a continuación titubeó, como si algo lo hubiera distraído. Para sorpresa de Beeresa, el dragón rojo se giró de improviso y se alejó volando en dirección a Khazmodan, siguiendo un rumbo aparentemente improvisado. Pese a que la batalla había durado poco más de un minuto, quizá dos, en ese breve lapso de tiempo, a la muerte prácticamente había masacrado a su enemigo. Contra todo pronóstico, el coloso negro, en lugar de perseguir a su adversario, posó la mirada sobre la garra que había mantenido cerca del pecho en todo momento. Daba la impresión de que estuviera contemplando algo que tenía entre sus garras. Algo o alguien. Entonces, Beeresa recordó las palabras con las que Ronin les había descrito a Duncan y a ella el milagroso rescate del que había sido objeto en la atalaya que se había desmoronado. No sé qué era, pero me alzó hacia el cielo como si fuera un juguete y me alejó de aquel dantesco escenario. ¿Qué otra criatura era capaz de llevarse a un hombre hecho y derecho con tanta facilidad, como si no pesara más que un muñeco? La forestal no había llegado hasta entonces a esa conclusión porque nunca antes había sido testigo de una proeza tan extraordinaria. Un dragón había salvado al mago, pero ¿ese leviatán era la muerte? Entonces el coloso negro también decidió repentinamente volar hacia Khazmodan, aunque no siguió la misma dirección que su rival carmesí. A medida que se alejaba de ellos, Beeresa se fijó en que seguía manteniendo la zarpa cerrada, como si intentara proteger algo muy valioso. —Falstad, tenemos que seguirlo. El enano la miró como si le acabara de pedir que se dirigiera directamente a las fauces de aquella bestia. —Soy un guerrero muy audaz, mi dama elfa, pero he de decirte que esa sugerencia raya la locura. A la muerte ha capturado a Ronin. Por eso no ha utilizado esa garra para luchar, porque en ella tiene al mago. Entonces, no cabe ninguna duda de que el mago, si no está muerto, pronto lo va a estar. ¿Para qué lo va a querer ese ser tenebroso si no es como refrigerio? Si así fuera, a la muerte ya lo habría devorado. No. Está claro que necesita a Ronin para algo. Falstad esbozó un gesto de contrariedad. Me pides demasiado. Este grifo se encuentra extenuado y tendremos que aterrizar enseguida. Por favor, síguelo hasta donde puedas. No pienso abandonarlo a su suerte. Tengo una promesa que cumplir. Ninguna promesa puede comprometerte hasta el punto de cometer esta temeridad, masculló el jinete de grifos. No obstante, viró el rumbo de su montura en dirección a Khazmodan, y aunque la bestia gruñó en señal de protesta, acabó obedeciendo. Beeresa no dijo nada más. Sabía muy bien que Falstad tenía razón. Sin embargo, por razones que ignoraba, era incapaz de abandonar a Ronin a su suerte, a pesar de que su destino parecía sentenciado. La forestal no se detuvo a reflexionar sobre los motivos que le impulsaban a actuar de esa manera, sino que se centró en a la muerte, cuya silueta se perdía en lontananza. Debía de haber capturado a Ronin, era lo más lógico. Pero, ¿para qué iba a querer un mago a la muerte, quien odiaba a todas las criaturas vivas sin excepción y anhelaba la destrucción de los orcos, elfos, enanos y humanos? Recordó lo que Duncan Senterus opinaba sobre los magos, una opinión que compartía no solo con el resto de los caballeros de la Mano de Plata, sino casi todo el mundo. El paladín había descrito a Ronin como alguien cuya alma está condenada, alguien capaz de hacer tanto el bien como el mal a conveniencia, alguien capaz de sellar un pacto con la más siniestra de las criaturas. ¿Acaso el paladín había dicho una verdad mucho más grande de lo que él creía? ¿Acaso Beeresa pretendía rescatar a un hombre que había vendido su alma a la muerte? —¿Qué quiere de ti, Ronin? —murmuró. —¿Qué quiere ese dragón de ti? A Krasus
Todavía le dolían los huesos, y de vez en cuando un dolor intenso le recorría todo el cuerpo, pero, al menos, se había recuperado lo suficiente como para poder ocuparse de los asuntos que tenía entre manos. Sin embargo, no se atrevía a contar al resto del consejo lo que había ocurrido, a pesar de que dicha información podría ser de vital importancia también para ellos. Por ahora, de todos los miembros del Kirin Tor, solo él debía conocer cuál era el disfraz humano que portaba la muerte. El éxito de los planes de Krasus dependía de ello. Aquel dragón aspiraba a ser rey de Alterac. A primera vista, era una pretensión absurda, inconcebible. No obstante, por lo que Krasus sabía acerca del Coloso Negro, todo parecía indicar que éste tenía algo mucho más complejo y más astuto en mente. Lord Preston tal vez quisiera que reinara la paz entre los miembros de la Alianza, pero a la muerte deseaba desatar una orgía de caos y sangre, por lo cual resultaba obvio que la paz que se iba a alcanzar con su ascenso al trono de un reino menor sería el primer paso para provocar unas tensiones mucho mayores en el seno de la Alianza más adelante. La paz de hoy sería la guerra de mañana. Si Krasus no podía contárselo al Kirin Tor, se lo contaría a otros. Sin embargo, esos otros lo habían rechazado una y otra vez, aunque quizá en esta ocasión uno de ellos estuviera dispuesto a escucharlo. Tal vez el mago había cometido un error al haber pedido a sus agentes que acudieran a él, cuando puede que le hicieran más caso si llevaba el terror a sus propios santuarios. Sí, entonces tal vez lo escucharían. Krasus, quien en esos momentos se hallaba en su oscuro santuario y se había echado la capucha tan hacia adelante que su rostro parecía una mancha negra, pronunció unas palabras que habrían de llevarlo ante uno de aquellos cuya ayuda solicitaba. Al instante, la cámara escasamente iluminada se volvió borrosa, se difuminó. Y, de repente, el mago se encontró en una caverna cubierta de hielo y nieve. Krasus echó un vistazo a su alrededor, sobrecogido ante la magnífica vista que tenía ante sí, pese a que ya había visitado aquel lugar hacía mucho, mucho tiempo. Sabía muy bien a quién pertenecía la cueva en que se encontraba en ese momento, y también que de todos aquellos cuya ayuda solicitaba, este era quien más se iba a molestar por su desvergonzada intromisión. Todos, incluso la muerte, respetaban al dueño y señor de esa gélida caverna. Pocos se atrevían a entrar en ese santuario situado en el corazón de los páramos helados e inhóspitos de Rasganort, y aún eran menos los que vivían para contarlo. Unas agujas enormes que parecían hechas del cristal más puro pendían del techo de hielo. Algunas eran del doble o incluso el triple de grandes que el mago. Otras formaciones rocosas también sobresalían por encima de aquella gruesa capa de nieve que no solo cubría casi todo el suelo de la caverna, sino también sus muros. La luz se colaba en la cámara desde algún pasadizo, proyectando unos destellos de luz espectral. Unos arcoíris danzaban sobre cada una de las agujas, mecidas por una brisa que había logrado abrirse paso hasta el interior de aquel lugar mágico desde la fría y lóbrega tierra que se extendía por encima de la caverna. No obstante, tras la belleza de ese espectáculo invernal, uno se topaba con unas vistas mucho más macabras. En el interior de ese encantador manto de nieve, Krasus distinguió unas cuantas siluetas congeladas, incluso alguna que otra extremidad. Sabía que muchos de aquellos seres congelados pertenecían a algunas de las escasas razas de animales de gran tamaño que lograban medrar en la región. Dos de ellos, sobre todo uno que se distinguía por tener una mano espantosamente retorcida tras sufrir una muerte horrenda, revelaban qué destino guardaba a todo aquel que se atreviera a profanar la privacidad de aquel santuario. Sin embargo, había una evidencia aún más inquietante acerca del destino final que iba a sufrir cualquier intruso entre esas asombrosas formaciones de hielo. De varias de ellas pendían los cadáveres congelados de anteriores visitas no deseadas. Krasus se fijó en que abundaban los trolls de hielo, unas criaturas enormes y bárbaras de piel pálida y con un contorno el doble de grande o más que el de sus primos del sur. No habían sufrido una muerte agradable, a juzgar por la expresión de agonía dibujada en sus rostros. Más adelante, el mago se percató de que ahí también había congelados dos de esos hombres bestia a los que se conoce como wendigos. Igualmente, habían perecido por congelación, pero mientras que los trolls habían esbozado gestos de terror ante la horrible muerte que habían padecido, los semblantes de los wendigos reflejaban incredulidad,
como si ninguno de ellos hubiera imaginado que acabaría de esa forma tan cruel. Krasus recorrió la cámara de hielo a la vez que contemplaba el resto de las piezas de aquella macabra colección. De pronto, se topó con un elfo y un par de orcos que habían sido añadidos a esa espeluznante cámara de los horrores después de su anterior visita, una señal clara de que la guerra se había propagado hasta aquel refugio solitario. Daba la sensación de que uno de los orcos había sido congelado sin percatarse siquiera del funesto destino que lo aguardaba. Un poco más allá de los orcos, Krasus descubrió un cadáver que le sobrecogió, a pesar de ser un mago curtido. A primera vista, parecía una serpiente gigantesca, un monstruo que no encajaba en aquel averno de hielo. La mitad superior de su cuerpo enrollado mutaba repentinamente, dejaba de poseer una forma cilíndrica para asemejarse a un torso similar al humano pero cubierto de escamas. Dos brazos robustos sobresalían del tronco como si invitaran al mago a compartir el trágico destino de aquella criatura. Un rostro de rasgos élficos con una nariz más chata de lo normal en esa raza, una boca que recordaba una hendidura y unos dientes tan afilados como los de un dragón dieron la bienvenida al recién llegado. Unos enigmáticos ojos oscuros desprovistos de pupilas parecían arder con las llamas de la indignación. Aunque con tanta oscuridad y con la mitad inferior de su cuerpo oculta, aquel ser podría haber pasado por elfo o humano. Krasus sabía perfectamente qué era, o más bien, qué había sido. Su nombre comenzó a cobrar forma en los labios del mago sin que éste fuera consciente de ello, como si aquella siniestra víctima congelada lo obligara de algún modo a pronunciarlo. Comenzó a decir Krasus. He de reconocer que eres audaz por encima de todo. De todo, de todo. Le interrumpió alguien que hablaba en voz baja, cuyos susurros parecía arrastrar el viento. El mago sin rostro se volvió justo a tiempo para ver cómo un fragmento de hielo se desprendía de una pared y se transformaba en algo que parecía un hombre. No obstante, poseía unas piernas muy delgadas, dobladas en un ángulo muy extraño, y el cuerpo recordaba más al de un insecto. La cabeza, en cambio, se asemejaba ligeramente a la de un ser humano, pues tenía ojos, nariz y boca. Pero era como si un artesano hubiera empezado a tallar esas facciones en un muñeco de nieve y hubiera abandonado la tarea después de cincelar las primeras líneas. Aquella extraña figura estaba envuelta en una capa titilante, que en lugar de capucha tenía un cuello que terminaba en la parte de atrás en varias puntas. Maligos, murmuró Krasus. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, 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 cuando me permiten disfrutar de mi privacidad. No habría venido a verte si hubiera tenido otra opción. Siempre hay otra opción. Puedes marcharte, márchate, márchate. Quiero estar solo. El mago no se arredró ante el dueño y señor de la caverna. ¿Acaso has olvidado por qué moras tú solo en este lugar donde reina el silencio, Maligos? ¿Se te ha olvidado ya? Al fin y al cabo, apenas han transcurrido unos siglos desde que la criatura de hielo circundó la caverna con los ojos, o más bien ese abominable esbozo de unos globos oculares clavados en el recién llegado. Yo no olvido nada, 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 dijo con unas palabras que parecían arrastradas por aquel viento desapacible, y los días tenebrosos mucho menos. Krasus se fue desplazando lentamente para tener enfrente a Maligos en todo momento. Aunque no creía que aquel ser de hielo tuviera ningún motivo para atacarlo, al menos uno de los otros había insinuado alguna vez que Maligos, dado que era el más viejo de los pocos que quedaban vivos, podría haber perdido la cabeza. Sus piernas delgadas como estacas resultaban muy prácticas para caminar sobre el hielo y la nieve. Además, poseía unas garras en las extremidades que se clavaban profundamente en el suelo. A Krasus le recordaban a los palos que los seres humanos utilizaban junto a los esquís en los climas fríos para desplazarse de un sitio a otro. Maligos no siempre había tenido ese aspecto, que no tenía que mantener si no quería. Portaba ese cuerpo porque, en algún lugar recóndito de su mente, prefería esa forma a aquella con la que había nacido. Entonces sin duda recordarás lo que aquel llamado a la muerte os hizo a ti y a los tuyos. Al instante, Maligos retorció las garras, así como su extraño semblante en un gesto de contrariedad. Acto seguido, se le escapó algo similar a un siseo. Recuerdo que... De repente, la caverna pareció estrecharse.
Krasus se mantuvo en su sitio. Era consciente de que si cedía ante los envites del atormentado mundo de Máligos, seguramente estaría perdido. ¡Lo recuerdo! Las agujas de hielo se estremecieron, emitiendo un sonido que, en principio, recordaba el tañido de una campanita y que, a continuación, fue creciendo en intensidad hasta convertirse en un grito capaz de destrozarle a uno los tímpanos. Máligos se abrió paso hacia el mago, con su bosquejo de boca abierta desmesuradamente en un rictus amargo. Unas fosas se tornaron más profundas bajo la pálida imitación de un ceño. La nieve y el hielo se expandieron, cubriendo la cámara rápidamente. Alrededor de Krasus, parte de esa nieve se alzó del suelo en forma de remolino y se transformó en un gigante espectral de proporciones míticas, un dragón de invierno, un dragón fantasmal. Recuerdo la promesa que hicimos, siseó la figura macabra. Recuerdo el pacto que sellamos. Nunca nos mataríamos entre nosotros. De ese modo el mundo estaría a salvo para siempre. El mago asintió, aunque Máligos no podía ver más allá del contorno de la capucha que le cubría el rostro. Hasta que nos traicionó. El dragón de nieve desplegó las alas. Pese a que parecía más un espectro que un ser real, se movía al compás de las emociones del señor de la caverna. El títere espectral incluso abría y cerraba sus poderosas fauces como si hablara él en realidad. Hasta que nos traicionó, nos traicionó, nos traicionó. Un torrente de hielo manó del dragón de nieve, un hielo tan compacto y letal que destrozó las paredes rocosas. Hasta que a la muerte nos traicionó. Krasus mantuvo una mano fuera del campo visual de Máligos. Sabía que, en cualquier momento, podría necesitarla para lanzar un conjuro raudo y veloz. No obstante, la monstruosa criatura permaneció inmóvil y se contuvo. Hizo un gesto de negación con la cabeza, que el dragón de nieve se apresuró a imitar, y acto seguido agregó con un tono de voz mucho más razonable. Pero el día del dragón ya había pasado, y ninguno de nosotros tenía motivos para temerlo. Era solo un aspecto del mundo, el reflejo de su parte más primordial y caótica. El día del dragón negro pasó, igual que el de todos. Krasus retrocedió de un salto al percatarse de que el suelo bajo sus pies temblaba. En un primer momento pensó que Máligos había intentado pillarlo desprevenido, pero, en lugar de atacarlo, la tierra se alzó y adoptó la forma de otro dragón, este compuesto de tierra y rocas. Según él, con ese pacto el futuro estaría a salvo, prosiguió diciendo Máligos. Según él, gracias a este pacto el mundo seguiría a salvo cuando solo quedaran en él humanos, elfos y enanos para proteger la vida. Debíamos dejar que todas las facciones, todos los vuelos, todos los grandes dragones, es decir, los aspectos, se unieran para crear y moldear ese objeto horrendo. De ese modo, contaríamos con el elemento clave que nos permitiría proteger el mundo eternamente, incluso después de que el último de los nuestros se hubiera desvanecido. Entonces levantó la mirada hacia los dos fantasmas que había creado y añadió: y yo, Máligos, lo apoyé y convencí al resto. Los dos dragones giraron uno alrededor del otro, se fundieron una y otra vez. Krasus apartó la mirada y se recordó a sí mismo que aunque el ser que tenía delante despreciaba la muerte por encima del resto de las criaturas de la creación, eso no implicaba que Máligos fuera a ayudarlo, ni que le permitiera abandonar la gélida caverna. Y así, le interrumpió el mago sin rostro, todos los dragones, sobre todos los aspectos, le cedieron una pequeña parte de su esencia, se unieron de alguna manera con... ¡Se pusieron para siempre en sus manos! Krasus asintió. Así se cercionó de que ese objeto sería lo único que podría dominarlos, aunque entonces no fueran conscientes de ello, agregó el mago, quien a continuación levantó una mano enguantada para crear una imagen que representaba el objeto del que estaban hablando. ¿Recuerdas cómo nos dejamos engañar por su aspecto? ¿Lo sencillo que parecía ese objeto? En cuanto Krasus invocó aquella imagen, Máligos se quedó boquiabierto y se encogió de miedo. Acto seguido, los dragones gemelos se derrumbaron, y la nieve y la roca se desperdigaron sin tocar al mago ni a su anfitrión. El ruido atronador del impacto reverberó por los corredores varios y también por los vastos y desolados páramos que se extendían por encima de ellos.
Llévatelo, 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 le exhortó Maligos, prácticamente gimoteando, al tiempo que intentaba taparse sus difusos ojos con las garras. No me lo muestres más. Pero Krasus no tenía intención de hacerle caso. Míralo, amigo mío. Contempla la causa de la caída en desgracia de las razas más antiguas. Observa lo que se ha dado a conocer como el alma de demonio. Aquel disco brillante giró sobre la mano enguantada del mago. Un objeto dorado tan simple que había pasado por muchas manos sin que nadie se diera cuenta de su potencial. Aunque solo se trataba de una imagen, le infundía tanto miedo a Maligos que le costó más de un minuto atreverse a posar la mirada sobre él. Fue forjado por una magia que era un compendio de la esencia de todos los dragones, para luchar contra los demonios de la Legión Ardiente en un primer momento y para contener las fuerzas mágicas de estos más adelante, explicó el hechicero encapuchado mientras se acercaba a Maligos, y cuando la batalla hubo concluido, a la muerte se valió de él para traicionar a los demás leviatanes. Lo usó en contra de sus aliados. ¡Para ya! El alma de demonio se perdió, se perdió, se perdió, y el coloso oscuro murió a manos de los magos humanos y de los elfos. ¿Ah, sí? Krasus pisó los restos de los dos dragones espectrales e hizo desaparecer la imagen de aquella reliquia al tiempo que invocaba otra en la que se veía un humano, un hombre vestido de negro. Un joven noble muy seguro de sí mismo, cuya mirada transmitía una sabiduría muy antigua que contrastaba con su juventud. Se trataba de Lord Prestor. Este hombre, este mortal, será el nuevo rey de Alterac, y Alterac se encuentra en el centro de la alianza de Lord Aeron. Maligos, ¿no te resulta familiar? Tú más que nadie deberías percibirlo. La criatura de hielo se aproximó para observar más detenidamente la imagen en rotación del falso noble. Examinó a Prestor con sumo cuidado y cautela, y, poco a poco, una sensación de horror se fue apoderando de él. No es un ser humano. Dilo, Maligos. Dime qué ves. Su mirada inhumana se cruzó con la de Krasus. Sabes perfectamente que es a la muerte, aulló, y acto seguido se le escapó un siseo bestial a ese engendro grotesco que, en su día, había portado la majestuosa forma de un dragón. A la muerte. Sí, a la muerte, convino Krasus, con un tono de voz carente de emoción. A la muerte, a quien hemos dado por muerto en 2 ocasiones. A la muerte, que utilizó el ángel de demonio en nuestra contra y acabó con cualquier esperanza de volver a la era del dragón. A la muerte, que ahora pretende manipular a las razas inferiores para que ejecuten sus traicioneros planes. Acabará provocando que se declaren la guerra unos a otros. Sí, Maligos, provocará que se declaren la guerra unos a otros hasta que solo sobrevivan unos pocos, y entonces el mismísimo a la muerte acabará con esos pocos. Ya sabes qué clase de mundo desea crear, uno en que únicamente sobrevivan él y alguno de sus escogidos. A la muerte desea purificar el mundo para crear uno nuevo, donde ni siquiera tendrán cabida los dragones que no pertenezcan a su estirpe. ¡No! El cuerpo de Maligos se expandió, repentinamente, en todas direcciones, y su piel adoptó una textura de reptil. El color de su piel también cambió, pasó de un blanco hielo a un oscuro y gélido azul plateado. Sus extremidades se ensancharon y su semblante se hizo más grande, más propio de un dragón. Pero la transformación no llegó a completarse. Se detuvo en un estado en el que recordaba una espantosa parodia de dragón e insecto, a una criatura de pesadilla. Me alié con él y, por mi culpa, mi vuelo cayó en desgracia. Soy el último que queda. El alma de demonio se llevó a mis hijos, a mis compañeros. El único consuelo que me quedaba en mi trágica existencia era saber que aquel que nos había traicionado había muerto, y que el maldito disco había sido borrado de la faz de la tierra para siempre. No eres el único que se siente así, Maligos. ¡Pero sigue vivo! ¡Sigue vivo! La furia repentina del coloso provocó que la caverna temblase. Unas lanzas de hielo atravesaron el suelo nevado, causando más temblores que hicieron que Krasus se tambalease. Sí, vive, Maligos, a pesar de los sacrificios que hiciste para que no fuera así. El macabro leviatán lo miró fijamente y repuso: He perdido mucho, demasiado. Pero tú, que dices llamarte Krasus, también tuviste en su día el aspecto de un dragón, y lo perdiste todo. Una sucesión de recuerdos centrados en su amada reina pasó rápidamente por la mente de Krasus. Se apoderó de él la nostalgia de los días en que el vuelo rojo de Alexstrasza estaba en su apogeo.
Aunque él era su segundo consorte, nadie la había amado tanto y le había sido más fiel que él. El mago negó con la cabeza, como si así ahuyentara esos recuerdos tan dolorosos. Se esforzó por reprimir sus ansias de surcar el cielo. Hasta que las cosas no cambiasen, debería mantener su apariencia humana. Tendría que seguir siendo Krasus, en lugar del dragón rojo Corialstrath. Sí, he perdido mucho, reconoció al fin Krasus, mientras recuperaba el control sobre sí mismo. Pero espero recobrar muy pronto parte de lo que perdimos, y restituirlo entre todos nosotros. ¿Cómo piensas hacerlo? Liberando a Alexstrasza. Máligos rugió con una sonrisa demente. Rugió intensamente, mucho más tiempo del que su locura hubiera justificado. Bramó con sorna ante la ambición desmedida del mago. Eso sería estupendo para ti, siempre que fueras capaz de realizar esa proeza imposible. Pero, ¿eso en qué me beneficia? ¿Qué me ofreces, pequeñín? Ya sabes qué aspecto tiene y qué podría hacer por ti. Entonces, Máligos dejó de reírse. Titubeó. Obviamente, no quería creer en lo que estaba diciendo, pero estaba desesperado por hacerlo. No podría, ¿verdad? Creo que podría, que hay bastantes posibilidades de que todos tus esfuerzos finalmente sirvan para algo. Además, ¿qué futuro te espera si no? Los rasgos del dragón del anfitrión del mago se le acentuaron, y se hinchó de una manera increíble. Ahora, una bestia de 5, 10, 20 veces el tamaño de Krasus se alzaba frente a él. Apenas quedaban vestigios del engendro macabro que Máligos había sido hasta entonces. El hechicero tenía enfrente a un dragón de una época anterior a los albores de la humanidad. Al recuperar su forma original, Máligos recobró, al parecer, parte de su cordura y de su capacidad de raciocinio, dado que le planteó a Krasus la cuestión que tanto temía y esperaba. ¿Cómo es posible que los orcos sean capaces de retenerla? Siempre me lo he preguntado. Ya sabes que solo hay una forma de detenerla, amigo mío. El dragón echó su reluciente cabeza plateada hacia atrás y siseó. ¿El alma de demonio? ¿Esas criaturas insignificantes tienen en su poder el alma de demonio? ¿Por eso me has mostrado antes fugazmente una imagen nauseabunda de esa aberración? Sí, Máligos, tienen el alma de demonio, y aunque dudo que sean conscientes del potencial que posee ese objeto, saben lo bastante sobre él como para utilizarlo con el fin de mantener a Alexstrasza a raya. Pero eso no es lo peor. ¿Qué puede haber peor? Krasus constató que había logrado atraer al anciano Leviatán hacia la cordura, lo suficiente como para que se viniera a ayudarlo a rescatar a la reina de los dragones. No obstante, temía que lo que iba a decir a continuación podía truncar los avances que había hecho con él hasta entonces. Aún así, por el bien de muchos, y no solo de su amada, el coloso que se hacía pasar por un mago del Kirin Tor tenía que contarle la verdad a su posible aliado. Creo que a la muerte está al tanto de mis planes, y no se detendrá hasta que ese maldito disco y Alexstrasza sean suyos.